El Señor les bendiga, amables televidentes y radioyentes. Bienvenidos otra vez a estos estudios que estamos teniendo con el pastor John Lopera, relacionados con los 144,000 y el sellamiento. Así que, pastor, bienvenido nuevamente. Nuevamente es un placer estar con usted, pastor Orlando. Gracias por la invitación y gracias una vez más por el privilegio que podemos tener usted y este servidor de poder presentar la palabra de Dios tal y como está escrita, sin mezcla de error, a un mundo que nos está escuchando o que nos está viendo a través de esta programación. Sean todos muy bienvenidos. Tenemos un tema preparado muy importante para cada uno de ustedes en el día de hoy. Espero de que sea de mucha bendición, pero como siempre lo hacemos, nos gusta invitar a nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de su Santo Espíritu, porque Él es el único que puede dirigir esta programación. Les invitamos a orar con nosotros, por favor. Querido Padre Celestial, gracias una vez más por el privilegio que nos da de poder salir al aire a través de este programa, de este estudio que tenemos preparado para cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros en el día de hoy. Gracias por darnos el privilegio de poder compartir su palabra con las personas que no la conocen. Invitamos que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, Padre Celestial, porque nosotros no tenemos la capacidad ni la sabiduría para hacerlo. Solo el Espíritu Santo, como dice Juan 14:26, es nuestro Maestro que nos enseña y nos instruye. Permita, Padre, que el Espíritu Santo abra el entendimiento de nuestros hermanos y amigos en estos momentos, para que el Espíritu de Dios ilumine sus mentes y puedan entender este mensaje, pero lo más importante, Padre, que lo puedan aceptar y no rechazarlo. Gracias por escuchar. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estudiaremos el tema: los 144,000 vindicarán el nombre de Jehová. Ese es el título del estudio de hoy. Pero ¿qué título, pastor Lopera? Vindicarán el nombre de Jehová. Tremendo mensaje, tremendo título. En los estudios anteriores, usted recordará, pastor Orlando, estuvimos hablando acerca de las características de los 144,000, tal y como lo describe el libro de Apocalipsis, específicamente los capítulos 7 y 14 de este maravilloso libro. Todos los que han de ser parte de los redimidos en el tiempo del fin necesitan ser sellados o recibir el sello de Dios. Pastor, ¿podrá entrar alguna persona en el cielo sin haber recibido el sello de Dios? ¿Qué usted cree? No, definitivamente que no, porque eso significa que el que fue sellado, pues significa de que estaba en armonía con la voluntad de Dios, agradó a Dios en su forma de vivir, fue obediente y vindican finalmente el carácter de Dios aquí en la tierra. Los 144,000 hermanos vindicarán el carácter o el nombre de Jehová en el tiempo del fin. ¿Pero de qué manera? A través de la obediencia perfecta a todos los mandamientos de la ley moral de Dios. Es por eso que Satanás va a odiar y perseguir a un remanente en el tiempo del fin. Así lo dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así es, pastor. Usted lo ha dicho en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Hay un remanente específico, especial, que Satanás va a odiar. Y dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón, sabemos que el dragón es Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12, del 7 al 9, se llenó de ira contra la mujer. En profecía bíblica la mujer representa a la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, la simiente de esa mujer. ¿Qué características tiene ese grupo que Satanás va a odiar tanto en el tiempo del fin? Dice claramente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y hemos estado hablando de eso. Esa es una de las características de los 144,000, pastor Orlando, que son un grupo de gente fieles a Dios, obedientes a su palabra y también a sus mandamientos. Por eso Satanás va a odiar tanto específicamente a este grupo en el tiempo del fin. Juan dice que miró a los 144,000. Los miró, dice, bueno, voy a leer específicamente Apocalipsis 14:1, dice, después miré, y he aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él a 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Amén. Es decir, los 144,000 tienen el nombre de Jesús y tienen el nombre de Jehová, Dios Padre. Prácticamente, hermanos, ellos lo tienen en el sentido de que lo vindican.
hay un texto en los Salmos que habla de vindicar, ¿no es cierto? Es correcto, y ya que usted menciona el nombre, vimos en los estudios pasados, ustedes recordarán que el nombre está relacionado con el carácter. Así es. Y eso fue exactamente lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a revelar el carácter de su Padre, porque le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es una de las cosas tan importantes, que los 144,000 van a poder reflejar el carácter de Cristo y el de su Padre. Eso es algo increíble. Bueno, cuando nosotros pensamos en eso, Pastor Orlando, verdaderamente nos damos cuenta de que no solamente decir yo soy cristiano o voy a determinada iglesia, necesitamos alcanzar ese ideal en nuestras vidas. Salmo 17:2 dice, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. ¿Esta palabra? ¿Qué quiere decir vindicación? Vindicación en hebreo, porque obviamente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, de Salmo 17:2 es mishpat, y mishpat significa veredicto favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, sentencia o decreto formal, justicia, juicio, juzgar, rectitud o justo, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, pastor. Entonces quiere decir que vindicar el nombre de Dios es a través también de un juicio. Es correcto. Que se hace, donde finalmente su nombre es nuevamente puesto en su lugar, vindicado, reivindicado, es decir, dado completamente la gloria a Él. Amén, amén. Ahora, ¿por qué tiene Dios que vindicar su nombre a través de un juicio? Esto es importante, hermanos, preguntarse, porque el tema del juicio es un tema que no es tocado hoy en día en muchas iglesias. Los ministros modernos no desean tocar ese tema. ¿Por qué? Porque creen que eso engendra miedo en los feligreses. Así es. Pero hermano y hermana, ¿debemos tenerle miedo al juicio? Miren, Dios vindicará su nombre, su carácter ante el universo. Y por eso es que tiene que llevarse a cabo ese juicio. Y cada uno de nosotros podemos formar parte de la vindicación del carácter de Dios, ¿no es cierto, pastor? Amén, qué hermoso. Por eso es que yo creo, pastor, tenemos que hacer un día una serie acerca del juicio investigador, porque hay tantos malos conceptos relacionados con este tema. Por eso, como usted lo acaba de mencionar, por eso muchos pastores a veces hasta han vetado ese tema en sus iglesias, porque dicen, no hablen del juicio, porque eso le mete miedo a la gente, las visitas se escandalizan o se van de la iglesia. No, de acuerdo al diccionario de la lengua española, la palabra vindicar significa vengar, defender o quitarle la culpa al que se haya calumniado. Pastor, en este caso, el que ha sido calumniado por más de 6,000 años ha sido Jehová. Así es. ¿Quién se ha encargado de calumniar el carácter de Jehová? El mismo Satanás. Y es por eso que Dios va a tener un pueblo en esta tierra que va a vindicar ese carácter moral de Dios. Y es por eso, queridos amigos y hermanos, que Satanás odia tanto a ese pueblo de Apocalipsis 12:17, porque ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, se van a encargar de vindicar ese carácter que ha sido mancillado por Satanás ante el universo, ante las huestes celestiales y ante el mundo. Y muchos ya han muerto buscando esa vindicación. Muchos han dado la vida vindicando el carácter de Dios en su manera de vivir. Apocalipsis 6, del 10 al 11, habla de unas almas que Juan vio debajo del altar. Escuchen lo que dice. Clamaban, dice a gran voz, estas almas debajo del altar y decían, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y también habían de ser muertos como ellas. Aquí nosotros vemos a las almas debajo del altar pidiendo un juicio. Exactamente, por eso es que no tenemos que tenerle miedo al juicio, queridos amigos y hermanos, porque estas almas que ve Juan allí en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis están pidiendo ser juzgadas. Y la palabra juzgas, porque dice ahí, ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre? Esa palabra juzgas es crino, y crino significa hacer justicia, juicio, juzgar, distinguir o diferencia, de acuerdo al diccionario griego de Strong's también. Ahora, hermanos, ¿por qué es necesario vindicar el carácter de Dios? ¿Por qué es necesario vindicar
el nombre. Recuerden que cuando hablamos del nombre de Dios estamos hablando de su carácter. Así es. ¿Por qué se necesita o se requiere que eso sea vindicado? Bueno, hermanos, sencillamente porque el carácter de Dios, como decía el pastor hace un rato, ha sido mancillado por causa del pecado del hombre. Así es. Isaías 48, 9 y 11 dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Wow. ¿Qué es esto de mancillado? Amancillado, bueno, la palabra amancillado allí en ese texto, pastor, ese texto tan hermoso de Isaías 48, 9 y 11, específicamente el versículo 11, dice: para que no sea mancillado mi nombre, o sea, mi carácter. Y esa palabra amancillado es halal en hebreo y significa profanar, contaminar, deshonrar, degradar, amancillar o manchar, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's. Pastor Orlando, o sea que Dios va a tener un pueblo en el tiempo del fin. Esperamos de que entre ese pueblo se encuentren ustedes y nosotros que estamos transmitiendo este programa, que no van a profanar, no van a contaminar, no van a deshonrar, no van a mancillar ni manchar el carácter de Jehová. ¿Por qué? Porque lo van a reflejar plenamente en sus vidas. Por eso es que Satanás odia tanto a ese pueblo, porque Satanás se ha encargado de amancillar, de manchar, de pisotear el carácter de Dios por 6,000 años después de que fue arrojado del cielo. Nosotros estamos hablando aquí del carácter de Dios que está relacionado con su nombre. Así es. Pero necesitamos unas pruebas bíblicas para que nosotros estemos seguros de lo que estamos diciendo. Así que escuchen Éxodo 33, 18 y 19 lo que dice. Él entonces dijo, Moisés es el que dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí nosotros vemos que Dios dice que va a proclamar su nombre. Así es. Pero hay otro texto más que nos permite entender a qué se refería Dios con esto. Éxodo 34, 5 al 7 dice: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que nosotros vemos aquí, cuando Dios habla de su nombre, que Él comienza a mostrar características de su personalidad, de cómo es Él, de su carácter, valga la redundancia. Así que, hermanos, el carácter de Jehová está relacionado con su nombre. Así es, hermosos versículos. En el libro de Jeremías, el capítulo 7 y el versículo 30 también nos dice algo muy importante. Dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. Fíjense bien en qué momento nosotros podemos amancillar, podemos deshonrar, podemos manchar, podemos contaminar, podemos profanar el nombre o el carácter de Jehová. Bueno, Jeremías dice que los hijos de Judá habían hecho lo malo, o sea, estaban viviendo una vida en pecado, de rebelión. Habían hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, o sea, mi carácter, amancillándola. Pastor, ¿podremos nosotros también estar amancillando el carácter de Dios, tal vez con nuestras abominaciones o nuestros pecados? Por supuesto que sí. Claro. De esa manera nosotros amancillamos o profanamos el carácter de Dios. Por eso Dios va a tener un pueblo que va a indicar su carácter en el tiempo del fin. Bueno, volviendo a lo de las almas que claman debajo del altar, ¿por qué estas almas claman a Dios de que se les juzgue? A veces nosotros, pues como que le tenemos un poco de temor a eso, ¿no? A que se nos juzgue. Pero nosotros vemos aquí a almas que piden que se les juzgue. Así es. Vamos a ver con unos textos bíblicos qué puede tener de implicación este pedido de parte de estas almas. Dice Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Las almas que claman debajo del altar piden que se les juzgue, porque ellos han oído la palabra de Dios, la han obedecido. Gloria a Dios. Por lo tanto, no le tienen miedo al juicio. Amén. Hermanos, todo estriba en cuál es nuestra actitud para con la palabra, con cuál es nuestra actitud en cuanto a la doctrina del Señor. Si nosotros, lógicamente, no queremos nada con ella, la rechazamos, pues lo primero que sentimos es miedo. Es correcto. Pero cuando hacemos lo que Dios está pidiendo, obedecemos lo que Él manda, no hay ningún temor. De manera que todos los que nos dispongamos a obedecer a Dios, hermanos, el juicio para nosotros no trae ningún miedo, sino que al contrario, trae vindicación finalmente. Amén. Qué hermoso, pastor, porque verdaderamente los santos en el tiempo del fin, de acuerdo a 1 Corintios 6, 2 y 3, van a juzgar al mundo, o sea, al mundo impío. Dice Pablo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Versículo 3 de 1 Corintios 6, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No se refiere a los ángeles que nunca cayeron, se refiere a los ángeles que se unieron a la rebelión con Satanás. Y es por eso que lo que usted acaba de mencionar, pastor, es muy importante. Por eso no tenemos que tenerle miedo al juicio. Si nosotros estamos viviendo una vida de obediencia perfecta a la ley moral de Dios, si cada día de nuestras vidas nosotros estamos caminando, ¿se acuerda que hablamos en los programas anteriores, pastor Orlando, acerca de que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va? O sea, ese sendero por el cual transita Cristo, ese es el sendero que ustedes y nosotros tenemos que caminar diariamente. Si nosotros caminamos diariamente por ese sendero y estamos obedeciendo la ley moral de Dios, que Cristo la ha escrito en nuestros corazones, no tenemos que tenerle miedo al juicio, queridos hermanos y amigos. Al contrario, la obra del juicio e investigador es una obra de gozo. ¿Por qué? Porque con nuestro diario vivir, con nuestra vida de obediencia a la ley moral de Dios, estamos vindicando ese carácter maravilloso de nuestro Padre Celestial. Bueno, hermanos, ustedes se fijaron cuando leíamos el versículo de Apocalipsis 6, 10 y 11, que las almas que pedían que fueran juzgadas, se les dieron vestiduras blancas. Es decir, fueron juzgadas en cierta manera. Y fueron declaradas justas, pero se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. En este sentido, hermanos, nosotros vemos que hay un juicio, que hoy no es el tema, pero me voy a aventurar a decirles esto. Ya comenzó un juicio investigador que empezó en 1844, pero este juicio se ha extendido. ¿Hasta cuándo? Según se le dice allí a las almas que están debajo del altar, hasta que se complete un número. El número dice de sus consiervos. ¿Cuándo va a terminar entonces este juicio, Pastor Lopera? Bueno, este juicio terminará hasta que se complete, como usted dice, el número. Y ese número, como estuvimos hablando en los programas anteriores, habla acerca de ese número que va a vindicar el carácter de Dios. Es un número muy importante. Dice Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas hasta que se completara el número de sus consiervos. Bueno, pastor, yo espero que usted y este servidor quien le habla y nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando seamos parte de ese número, así es. Porque esos van a ser los redimidos en el tiempo del fin, y entre ese número se van a encontrar los 144,000. Es interesante esto de completar el número. En la Biblia se habla de números en varias ocasiones, números que no se pueden contar, números aproximados y también números exactos. Por ejemplo, un día, dice el libro de Génesis 15:5, que se le llevó fuera, ¿a quién? Pues a Abraham, y se le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Aquí nosotros vemos que las estrellas, pues se habla de un número, pero un número bien difícil de aproximar o de declarar con exactitud. O sea, no, era un número que no se podía contar. Exactamente. Bueno, allí nosotros tenemos un ejemplo. Exacto. Hay otro ejemplo, un número aproximado, porque la Biblia es específica. En Juan capítulo 6, versículo 10, nos dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. ¿Se recuerdan cuando Cristo alimentó a la multitud de 5,000 personas? Bueno, noten lo que dice el versículo. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número, fíjese que dice como en número, de 5,000 varones, o sea, no habían 5,000 varones
Exactamente, era como un número aproximado, o sea, la palabra de Dios especifica. Ya vimos el primer ejemplo que leyó el pastor Orlando de Génesis 15:5. O sea, era un número que no se podía contar, las estrellas. ¿Quién puede contar las estrellas? También vemos allí en Juan 16:10 que hay un número aproximado de 5,000 hombres, pero no habían 5,000 personas exactas. Pero hay otro ejemplo, pastor. Bueno, a las almas que estaban debajo del altar se les dijo que esperaran un poco hasta que se completara el número. Pero no era ni el aproximado ni el número que no se podía contar, sino un número específico, exacto. Y hay referencias bíblicas a números específicos y exactos. Por ejemplo, Apocalipsis 9:16 dice que el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. O sea, aquí estamos hablando de un número ya exacto, de específico. No era un número aproximado, ni tampoco era un número que no se podía contar. Juan dice que oyó el número, 200 millones. O sea, si eran 200 millones, era porque eran 200 millones. Pero entonces vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Y yo sé, pastor, que no vamos a entrar a la polémica si este grupo es literal o simbólico. Pero solamente dejemos que la palabra de Dios lo diga. Y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Apocalipsis 7, 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Pastor, esto me indica a mí, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo que digamos nosotros, me indica a mí que esto es un número literal. Exacto. Sí, porque no está hablando ni de aproximado ni figurado, es exacto, 144,000 sellados. Es correcto, porque Juan no dice, y oí el número de los sellados como 144,000. No dice 144,000 sellados. Y esto nos debe poner a pensar, queridos amigos y hermanos. Pero bueno, ese no es el tema de esta hora para nosotros entrar en polémica si son literales o simbólicos. El don de profecía, hablando de este número, de esta cantidad de personas, dice, Juan ve los elementos de la naturaleza, que son terremotos, tempestades y lucha política, bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Allí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. ¿Cuáles? Los que acabamos de mencionar, 144,000. Al ángel poderoso, dice, se lo ve subiendo del este, o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre la frente de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad de la vida eterna. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esa obra sea realizada y hasta que él ordene que sean soltados. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Wow. Bueno, termina la declaración, pastor, diciendo lo siguiente: los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. O sea, por eso es importante estos mensajes que estamos trayendo, porque tenemos que tomar una decisión en el día de hoy, queridos hermanos y amigos, de abandonar el pecado en nuestras vidas, o de lo contrario nunca vamos a recibir el sello de Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa si no lo recibo? Pues no, el que no tenga el sello de Dios, dice la Biblia, lo estudiamos en temas anteriores, recibirá la ira de Dios contenida en las 7 postreras plagas. Termina la declaración diciendo, solo los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus pecados en el grande y verdadero día de la expiación, que es el día que estamos viviendo en estos momentos, serán reconocidos y señalados, o sea, sellados como dignos de la protección de Dios. Testimonios para los ministros, página 444 y 445. Una declaración muy importante, pastor. Bueno, ahora habiendo visto entonces de que hasta que se complete el número de los consiervos de ustedes, cuando se le dijo a las almas que estaban debajo del altar, nosotros vemos que es este número, pero en ese pedido que hicieron las almas debajo del altar, que les juzgara, noten ustedes algo más que piden. Dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué significa esto de venganza? Que piden venganza. Así es, de acuerdo a Apocalipsis 6:10. Bueno, pastor, la palabra en griego para vengas, porque ellos también, aparte de que piden ser juzgados, también piden que
vengada nuestra sangre. Esa palabra en griego, ekdikeo, significa vindicar, hacer justicia o vengar, de acuerdo al diccionario griego de Strong's. O sea, ellos están pidiendo ser vindicados, pastor. Definitivamente las almas están pidiendo: ¿hasta cuándo, Señor, no vindicas nuestro nombre, nuestro carácter, nuestra vida de fidelidad? Así que, hermanos, el juicio sirve para vindicar a estas almas debajo del altar. Amén. Sirve para vindicar el carácter de Dios. Sirve para vindicar a los 144,000, porque finalmente Dios va a triunfar. Amén. Y los que estén con Él también triunfarán. Gloria a Dios. Habrá dos cosas en el tiempo del fin, ¿verdad? Sí, Dios hará dos cosas en el tiempo del fin, queridos hermanos y amigos. Juzgará, número uno, a los vivos, o sea, a los 144,000. Porque va a haber una generación viva cuando Cristo venga, Pastor Orlando, a esta tierra. Y número dos, vindicará su ley en las vidas de sus hijos ante el universo, ante los mundos no caídos y ante los ángeles. Qué maravilloso va a ser eso, pastor, que nosotros podamos vindicar el carácter de Jehová, vindicar su ley, que Satanás se ha encargado de decir que es una ley injusta, que ningún ser humano la puede guardar, que Dios es un Dios injusto, es un tirano, pero los 144,000 van a poder vindicar ese carácter moral de esa maravillosa ley de Dios. Exactamente. Y lo harán pues a través de esa obediencia. ¿Cuál es el propósito, hermanos? De juzgar al ser humano, porque si el juicio trae esa implicación de que pues se defina allí quienes finalmente están con Dios porque vindican con su forma de vivir el carácter de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios al juzgar al ser humano? Bueno, decía el salmista: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Amén. Por eso Dios le pedía, David le pedía eso a Dios. ¿Cuántos de nosotros le pedimos eso a Dios en oración? ¿Le pedimos a Dios que nos juzgue? Porque David le pedía eso. ¿Por qué no tenía miedo David del juicio? Porque estaba viviendo una vida de justicia y de integridad. Y es por eso que de esa manera nosotros vamos a vindicar el carácter de Dios en el tiempo del fin. Dice el libro de los Salmos, noten cómo sigue diciendo David en el libro de los Salmos, el Salmo 18 y el versículo 20 y el versículo 24. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. La palabra justicia está relacionada con la obediencia a la ley de Dios, lo hemos dicho ya. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, o sea, me ha dado una recompensa. Versículo 24 dice: por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Por eso David pedía a Dios que lo juzgara, pastor. Y otro texto más donde él pedía eso está en el Salmo 26, 1 al 3. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Amén. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Este hombre no le tenía miedo al juicio. No, él pedía que Dios le juzgara, que lo escudriñara lo más profundo de sus pensamientos y de su corazón, pastor. Esto es algo glorioso. O sea, cuando nosotros leemos estos textos, verdaderamente yo me maravillo, porque verdaderamente es el carácter que tenemos que desarrollar, queridos hermanos y amigos, para poder estar delante de la presencia de un Dios santo. Tenemos que estar limpios, completamente purificados de todos nuestros pecados cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso es importante estos temas o estos programas que estamos trayendo. Y sí, tiene que ser así, porque en el santo monte de Dios, hermanos, allí no va a estar pues la gente como está de esta manera, como vive ahora. La gente tiene que vivir pues teniendo este modelo de los 144,000 que la Biblia presenta, porque ¿quiénes estarán alguna vez en el monte de Jehová? Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta la da él mismo: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Wow, gloria a Dios. Bueno, ¿dónde se encontraban los 144,000, pastor, cuando Juan los vio? De acuerdo a Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. David hacía una pregunta: ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién? El que anda en integridad
y hace justicia, o sea, el que vive una vida de obediencia perfecta a la ley moral de Dios. Y Juan ve a esos 144,000 precisamente en ese monte santo, en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Interesante. Bueno, el apóstol Santiago, pastor, dice que todos seremos juzgados por la ley de la libertad, de acuerdo a Santiago capítulo 2, versículo 12. Y cuando la Biblia habla de justicia, está hablando de una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, queridos amigos y hermanos. La Biblia dice, porque todos tus mandamientos son justicia, de acuerdo al Salmo 119 y el versículo 172. Y el apóstol Pablo dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, Romanos 6:18. Es el verdadero evangelio, pastor Orlando, porque hay muchos que están predicando por allí un evangelio que no requiere una obediencia a Dios. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es perdón de pecados, transformación de carácter y una vida de obediencia y santificación. Así que tendremos que tener esa ley de Dios en nuestras frentes y vivirla en nuestras vidas para así representar el nombre o el carácter de Dios, y de esa manera podremos vindicar su carácter. Y eso puede comenzar ahora mismo. Así es. Amigo televidente, radioyente, tú puedes comenzar desde hoy a buscar obedecer a Dios en sus santos mandamientos. Amén. No para salvarte, sino como resultado de la salvación que Cristo ya te ha dado. Amén. Jesús te salva y ahora lo que espera de ti es que lo ames y guardes sus mandamientos, porque obedeciendo esos mandamientos, tú le vindicas a Él en su carácter. Mira, la ley que tanto es rechazada hoy en día es una ley de amor. Amén. La ley de Dios es amor. Decía el salmista David, decía, cuánto amo yo tu ley, todo el día, es ella mi meditación. Así que hermanos, esta ley que nosotros tanto aquí por Radio Advenimiento y Advenimiento TV enseñamos al mundo que se guarde, es por amor. Amén. No es algo gravoso, no es algo impositivo, no es algo que pues es legalismo. No, es algo que se hace porque uno ama al Señor, y la mejor manera de mostrar el amor es obedeciendo. Así que, hermanos, comencemos ya a vindicar el nombre de Dios. Amén. Guardando esa santa ley. Así es, pastor. Vamos entonces a tocar unos puntos. Usted ya mencionó el primero en Salmo 119, 97. La ley de Dios, queridos hermanos y amigos, es su propio carácter, si ustedes no lo sabían. Y lo vamos a probar con la palabra de Dios. Ya vimos el primero, la ley de Dios es amor. Ya lo acabamos de leer. Y Dios es amor. Fíjense lo que dice 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, la ley de Dios es amor, la ley de Dios es su carácter, entonces Dios también es amor. ¿Qué más podemos agregar, pastor Orlando? Bueno, la ley de Dios es la verdad. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Y recuerden ustedes que Dios es verdad. Amén. Bueno, dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. Amén. Y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Así como la ley de Dios es la verdad, pues con eso está hablando del Dios de la verdad, el Dios que es verdad. Amén. Por eso dijo Cristo, yo soy, dijo, el camino, la verdad y la vida. Y cuando habla del Espíritu Santo, habla también del Espíritu de verdad. Y aquí nosotros vemos que Dios es el Dios de verdad. El carácter de la deidad es la verdad. Amén, gloria a Dios. Es muy importante ese texto que usted acabó de mencionar. Se encuentra en Salmo 119 y el versículo 142. Y vamos a la connotación número 3. La ley de Dios es perfecta. Oigan bien, recuerden que estamos comparando la ley de Dios con su carácter. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, pero Satanás le ha hecho creer al mundo, pastor Orlando, que es imperfecta, que nadie la puede guardar. Pero la Biblia dice todo lo contrario, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y Dios es perfecto. Fíjense lo que dice 2 Samuel 22:31, queridos hermanos y amigos. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Interesante. Y dijo Jesús, sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. La mejor manera, hermanos, de ser perfectos
es obedeciendo esa ley perfecta de Dios que nos habla de cuán perfecto es Dios. Amén. En su carácter. Bueno, el paso número 4, el punto número 4, la ley de Dios es justa. ¿Cómo es? Ya vimos que es perfecta y también la Biblia nos dice que es justa. Satanás odia, por eso es que odia la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que obedece la ley de Dios vive una vida de justicia. Eso es lo que Satanás no quiere. ¿Por qué? Porque Satanás quiere mantenernos esclavizados en el pecado. Y el pecado es todo lo contrario a lo que es obediencia. El pecado, de acuerdo a 1 Juan 3:4, es transgresión de la ley. Noten lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, pastor. Interesante. Y Dios es justo. Así es. Pues dice la Biblia en Salmo 7:9, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Amén. Así que cómo se ve esa similitud que hay Así en es. la ley de Dios y Dios mismo, el autor de esa ley. Amén. Ella refleja el carácter de su autor. Por eso ella es justa, su autor es justo. Por eso los 144,000 tenían el nombre de Dios y de Cristo escrito en su frente. Amén, así porque es. vindicaron su carácter, fueron obedientes perfectos a esa ley moral. Punto número 5, la ley de Dios es eterna. Oigan bien, muchos por ahí enseñan que la ley de Dios terminó cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, pero eso no lo dice la Escritura, queridos amigos y hermanos. Salmo 111, versículos 7 y 8 nos dice, las obras de sus manos, o sea, las obras de las manos de Jehová, son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, nos dice algunos, todos son 10, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud, pastor. Si la ley de Dios es eterna, eso significa que el carácter de Dios es eterno. Así es, lo dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Amén. El cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero interesante, Isaías dice, Dios eterno es Jehová, Amén. Lo mismo que dice de la ley de él. Pastor, si nosotros creyésemos el mensaje de que Cristo clavó la ley en la cruz del Calvario, significa que ya Jehová dejó de ser eterno. Exacto. Y su gobierno ha terminado también. Hermanos, esto no puede ser porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Los que se contradicen son los seres humanos que están enseñando esta falsa doctrina, porque son falsas doctrinas y muchas personas están siendo engañados. Bueno, número 6, estamos comparando la ley de Dios con su carácter. ¿Por qué? Porque los 144,000 van a vindicar el nombre o el carácter de Jehová en el tiempo del fin. La ley de Dios es paz. ¿Es qué? Oiga, se está hablando mucho de paz en este tiempo, Pastor Orlando, Sí, pero exacto. lo que menos se habla en estas reuniones ecuménicas, en estos concilios ecuménicos, en estas reuniones de las Naciones Unidas, lo que menos se habla es de la obediencia a la ley de Dios. Increíble. Entonces, ¿cómo se puede lograr la paz si la única forma de lograr la paz en este mundo es a través de la obediencia a la ley moral de Dios? Noten lo que dice el Salmo 119 y el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Qué hermosas palabras. Y dice la palabra de Dios que Dios es paz. También, pues vean 1 Corintios 14:33. Pues Dios dice no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Así que nosotros vemos que el Dios de paz hizo una ley de paz. Amén. Y que todos los que la obedecen encuentran paz en eso. Amén. ¿Cuánto entonces deberíamos, hermanos? Pues obedecer los mandamientos, obedecer su santa ley. La persona que hace eso tiene paz. El otro día un hermano pentecostal me dijo, sabe, pastor, dice que desde que usted me bautizó aquí en esta iglesia y que ahora yo guardo el sábado, viera qué paz la que siento en mi alma. Amén. Mire, yo antes, los domingos, ya es cierto, me gozaba, me dice, pues palmeaba y hacía muchas cosas allí, dice, pero sabe que en la semana, viera cuánta tribulación tenía. Era un gozo momentáneo nada más que yo tenía allí, temporal, en la iglesia el domingo. Efímero. Sí, pero yo no tenía paz, ya no tenía paz después, había tribulación en mi vida. Y ahora, dice, cuando yo guardo el sábado, yo tengo una vida tranquila, dice, Amén. tengo una paz interior que no puedo ni explicarla. Y vengo el sábado a gozarme en su presencia con la paz que he tenido en la semana, así vengo. Entonces, hermanos,
el Dios de paz hizo una ley de paz para que sus hijos disfruten la verdadera paz. Amén, gloria a Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz, la verdadera paz se obtiene no por los medios que está tratando el mundo de obtenerla, no por los medios que está tratando de obtenerla el obispo de Roma, Pastor Orlando, ni las iglesias ecuménicas que forman parte del Consejo Mundial de Iglesias. No, esa no es la paz verdadera. La paz verdadera se obtiene solamente a través de la obediencia perfecta a la ley moral de Dios. Así es. Vamos a la característica número 7. La ley de Dios es santa. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley? Santa. Y el mandamiento, santo. Pastor, ¿qué podemos agregar en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a este punto? Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. El que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios Dios. es santo, su ley es santa, porque debe reflejar la santidad de Dios. Amén. Qué hermosas palabras. Punto número 8. La ley de Dios no se puede cambiar. ¿Oyeron eso? Bueno, vamos a ver qué dice el libro de los Salmos. Salmo 119 y el versículo 152 que nos dicen. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y tiene que ser así, pastor, de que la ley no cambia, porque ella refleja el carácter de Dios. Si la ley hubiera cambiado, pues entonces ya el carácter de Dios pues no tuviera razón de ser. Así es. Así como la ley no cambia, hermanos, así también su autor no cambia. Escuchen, dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Amén. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El carácter de él, su misericordia, hermanos, no cambia. De manera que su ley tampoco cambia. No te creas ese cuento que te dan algunos pastores que te dicen de que pues la ley y los profetas llegaron hasta Juan y que hoy estamos en el tiempo de la gracia y por lo tanto la ley ha sido pues cambiada en el sentido de que el mandamiento del sábado ahora no se guarda más, sino que se puso el domingo. Miren, esos que dicen eso solamente están repitiendo las palabras del papado, de la bestia, del anticristo. Así es. Que eso fue el que cambió los tiempos y la ley. Esos le siguen en su campaña al seguir engañando a la gente. Hermanos, la ley no ha cambiado porque Dios no ha cambiado. Amén. La ley es eterna porque su autor es eterno. Su trono es eterno, que es el gobierno de Jehová, y su ley es la base de su trono. Bueno, punto número 9. La ley de Dios es buena, no mala, buena. Satanás se ha encargado de proliferar esa campaña, ha levantado una campaña mancillando la ley de Dios. Por eso tenemos que los 144,000 van a vindicar ese carácter de Dios. ¿Por qué? Porque se ha encargado de decir que la ley de Dios es mala. Pero no, la Biblia no nos dice eso. Noten lo que dice Nehemías 9:13. Dice el profeta Nehemías, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y Dios es bueno, hermanos. Miren, escuchen lo que dice Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén. ¿Ven ustedes cómo esta ley que tanto está siendo pisoteada, la gente lo que está haciendo con eso es pisoteando el carácter de Dios? Así es. No, hermanos, aquí Dios quiere conformar un movimiento, un pueblo que vindique su nombre, Amén, que vindique su carácter, obedeciendo estos santos preceptos. Miren ustedes cómo se está haciendo esta relación, esta comparación, y se ve que exactamente lo que es Dios es su ley. Amén, así es. Bueno, el número 10, la ley de Dios es recta. ¿Cómo es la ley de Dios? Recta. Dice el Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Amén. O sea, los cristianos que estén viviendo una vida de obediencia no tienen por qué sentirse tristes. Hay cristianos que están todo el tiempo están decaídos, con depresión, con desánimo, abatidos por el enemigo. Pero el cristiano que está obedeciendo perfectamente la ley de Dios tiene un corazón alegre y feliz. ¿No es así, pastor? Claro que sí. Y noten ustedes lo que dice Deuteronomio 32:4 en relación con esto de la rectitud de la ley. Miren de su autor lo que dice. Él es la roca
cuya obra es perfecta. Amén. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Así como es su ley, igualmente él es recto. Amén. Qué hermoso. Dios quiere vindicar su carácter en la vida de sus hijos fieles. Muy importante. Noten lo que dice, volvemos y leemos el texto que leímos al principio, Salmo 17, versículos 1 y 2. Dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Por eso es que David pedía a Jehová que lo juzgara, porque estaba viviendo una vida de perfecta obediencia. Dice el versículo 2, de tu presencia proceda mi vindicación. Lo mismo que pedían las almas que Juan ve debajo del altar, pastor. ¿Hasta cuándo nos juzgas? ¿Verdad? Y vindicas nuestro nombre. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Interesante. Bueno, nosotros podemos ver entonces que en la vida de los hijos fieles, el Señor espera que su nombre sea vindicado. Dios en el tiempo del fin va a vindicar ante el universo su nombre, su carácter, su ley, y lo va a hacer a través de los 144. Amén, así es. ¿Qué pasó con Satanás? Él, cuando fue lanzado del cielo, ¿qué se puso a hacer en cuanto al carácter de Dios? Exactamente. ¿Por qué se rebeló en contra de ese gobierno de Dios? Bueno, noten lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 hasta el 9, nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo, dice Juan. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel es Jesús. ¿Luchaban contra quién? Contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pastor, aquí estamos viendo una contienda entre dos grupos, Satanás y sus ángeles que se unieron a su rebelión, contra Miguel, que es Cristo, y sus ángeles. Y finalmente Satanás tuvo que ser lanzado fuera del cielo. ¿Por qué? Porque se rebeló en contra del gobierno de Dios, en contra de esa ley moral. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pastor, tenemos un texto muy importante en el libro de los Salmos. Sí, así dice Salmo 103, 20 y 21. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Amén. Aquí encontramos a los ángeles leales, que ellos obedecen la voz de su precepto, es decir, de su santa ley. Ellos han elegido, hermanos, estar del lado del carácter de Dios. Ellos han elegido vindicar el carácter de Dios. Aquellos que no quisieron vindicar su nombre y que se volvieron más bien en contra de su carácter, lamentablemente fueron lanzados, fueron sacados de allí. Pero noten, los que fueron leales, los que eligieron vindicar el carácter de Dios, aquí son llamados a que bendigan el nombre de Dios. Amén, así es. Pastor, me llama mucho la atención porque dice ahí el versículo 20 del Salmo 103, hablando de los ángeles del cielo, aquellos que no se unieron a la rebelión de Satanás, dice que obedecen la voz de su precepto y obedecen su palabra. Y la palabra precepto en hebreo es dabar, y dabar significa decreto, palabra, ley, oigan bien, o mandamiento y también mensaje, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's. O sea, pastor, estos ángeles que no cayeron, estos ángeles que no se unieron a la rebelión de Satanás y sus ángeles, se deleitan en obedecer la ley moral de Dios, que es la base del gobierno de Dios. Por eso la ley de Dios es eterna, queridos hermanos. Satanás le ha hecho creer al mundo cristiano allá afuera de que la ley de Dios ya no hay que guardarla porque terminó cuando Cristo murió en la cruz. No podemos seguir creyendo esa mentira de Satanás, porque el desobediente, ¿qué va a suceder con el desobediente, pastor, en el tiempo del fin? Bueno, tristemente también recibirá un castigo. Hermanos, esto que dijo el pastor Lopera ahorita, que los ángeles de Dios se deleitaban en obedecer la ley, esto es lo mismo que David sintió cuando estaba aquí en la tierra todavía pues vivo. Dijo él, el hacer tu voluntad, Dios mío,
me ha agradado. Amén. Y tu ley está en medio de mi corazón. En otras palabras, él se deleitaba en obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Salmo 48, hermosas palabras. La ley es la base del gobierno de Dios, queridos hermanos. Por eso nosotros no podemos enseñar a través de estos programas que la ley ya de Dios ya no existe o que ya ha sido anulada. Al contrario, es eterna. ¿Por qué? Porque es la base del gobierno de Dios y los ángeles que no cayeron se deleitan en obedecer dicha ley. Y el gobierno de Dios va a ser eterno para siempre. Noten lo que dice el Salmo 89 y el versículo 14. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿El qué? El cimiento, o sea, la base de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Cuando hablamos de trono, pastor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Jehová dice que estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En otras palabras, el trono está relacionado con un reino. Amén. En el caso del trono de Dios, la Biblia está hablando de su gobierno, de su reino. Y es por eso que Satanás fue lanzado fuera del cielo, porque se rebeló contra ese gobierno de Dios, cuya base es su ley moral. Así porque es. aquí está hablando de que el cimiento de su trono es justicia y juicio, que son, digamos así, términos relacionados con la ley del Señor. Así es. Pero interesante que el trono en sí es su reino, es prácticamente su gobierno. Es correcto, lo que usted ha dicho es muy importante porque ese Salmo 103:19 dice que Jehová estableció en los cielos es su trono, o sea, su reino, y el reino de Jehová, el gobierno de Dios, queridos hermanos y amigos, es eterno, no tiene un fin. ¿Por qué? Porque la base de ese trono es su ley. Fíjese que ese Salmo 89:14 da dos palabras clave, justicia y juicio. Cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? Noten lo que dice Salmo 119:172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y las personas que obedezcan los mandamientos de Dios también son declaradas como justas. Pues vean, dice Isaías 26:2, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Amén. ¿Por qué son gente justa? Porque ellos han seguido la justicia. Amén. La justicia de Cristo, que es por la fe, y la justicia también de Cristo, que es en base a su gobierno, en base a su santa ley, que es también justicia. Así es. La gente justa, guardadora de verdades, será aquella también que obedezca los mandamientos de Dios. Amén. Esa es la que entrará, dice aquí, por esas puertas que se abrirán en el cielo. Amén. Bueno, el apóstol Pedro lo presenta de esta manera, de acuerdo a 1 de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, refiriéndose a Cristo, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, el ser cristiano significa vivir una vida de obediencia, ya no seguir transgrediendo la ley de Dios, que es pecado. Así que habrá un grupo de fieles, Pastor Orlando, en el tiempo del fin, que declararán la justicia de Dios, que demostrarán que su ley es santa y buena. Darán testimonio de que la ley de Dios se puede obedecer perfectamente y que se mantendrán fieles a sus preceptos. Allí será vindicado el carácter de Dios. Bueno, el pueblo fiel de Dios será rescatado en justicia, hermanos, así lo dice Isaías 26, capítulo 1, 26 al 28. Restauraré, dice, tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Amén. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Así que nosotros vemos que el pueblo de Dios será rescatado en justicia, en obediencia también a los mandamientos. Y esa palabra rescatada, porque dice que Sión, cuando la Biblia habla de Sión, se refiere al pueblo de Dios. Sería que será rescatada con juicio. Bueno, la ley moral de Dios va a ser la norma del juicio, si ustedes no lo sabían, de acuerdo al libro de Santiago. La palabra en hebreo para rescatada, padá, significa separar, rescatar, liberar, redimir, salvar o preservar. En otras palabras, los fieles serán un pueblo único,
separado, redimido, rescatado de todos sus pecados. Por eso ellos vindicarán el carácter de Jehová, vindicarán ante el universo su santa ley y exclamarán: la ley de Dios es santa, justa y buena. Qué maravilloso va a ser. Y los 144,000 van a ser precisamente esa obra, pastor, en el tiempo del fin. Y finalmente será exaltado el nombre de Jehová por sus hijos fieles. Pues dice Isaías 5:16, Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. ¿Por quiénes? Por los 144,000, y el Dios Santo, dice, será santificado con justicia. Amén. ¿Por qué será exaltado Jehová? Porque cuando el juicio termine, los pecados del pueblo de Dios habrán sido borrados, y el carácter verdadero de Jehová y de su ley, que Satanás ha mancillado y calumniado por tantos años, serán entonces vindicados ante todo el universo. Amén, gloria será a Dios. Exaltado Jehová, dice Isaías 33, 5 y 6. Será exaltado, dice, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos, dice, la sabiduría, la ciencia, abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Amén. Qué maravilloso, pastor. Por eso es importante la obra del juicio investigador. Por eso Dios está haciendo un juicio investigador en estos momentos. No tenemos que tenerle miedo al juicio, al contrario. Es para nosotros un privilegio que ustedes y yo seamos partícipes de ese juicio. ¿Por qué? Porque a través de nuestra vida de obediencia tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de la transgresión de la ley de Dios. Si estamos transgrediendo alguno de esos 10 mandamientos, al nosotros apartarnos del pecado, al abandonar el pecado y comenzar a obedecer cada uno de esos 10 mandamientos, estamos vindicando el carácter de Dios. Por eso dice que Jehová será exaltado en juicio. Por eso dice que Sión será llamada juicio y justicia. ¿Por qué? Porque los 144,000 vindicarán ese carácter moral de la ley de Dios. Bueno, el profeta Isaías dice que Cristo sería exaltado. ¿Y por qué? Vamos a ver qué nos dice Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado. Esto es una profecía mesiánica. Será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Pastor, amén. ¿Por qué fue Cristo engrandecido y exaltado? Precisamente porque Él vino aquí a vindicar su nombre. Amén. Y los que vindican el nombre de Dios, pues Dios los exalta. Dios finalmente les premiará. Jesús fue exaltado porque Él fue fiel en vindicar el nombre de Dios aquí en la tierra. Amén. Con su vida, con su manera de vivirla, valga la redundancia. Filipenses 2, 9 y 10 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que Jesús fue exaltado por eso, porque fue fiel en vindicar el nombre de su Padre. Amén. Así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 4 y el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué es pecado? Lo hemos dicho muchas veces: transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. O sea que Cristo vino a vivir una vida de perfecta obediencia, la ley moral de Dios, que es el carácter de Dios. Ya lo acabamos de mencionar, lo acabamos de estudiar a través de estos 10 puntos tan importantes. Por eso Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ese va a ser una de las características de los 144,000 en el tiempo del fin. Por eso tenían escrito en sus frentes el nombre del Padre y el nombre del Cordero. A través de su vida de obediencia perfecta a esos 10 mandamientos, pudieron vindicar el carácter moral de Dios a través de su ley. Hermanos y hermanas, propongámonos nosotros también hacer lo que los 144,000 estarán haciendo al final. Hagámoslo desde ahora, hacer lo que Jesús hizo, es decir, guardemos los mandamientos de Dios. Solo los que guarden los mandamientos de Dios entrarán al cielo. Pues escuchen Apocalipsis 22:14 lo que dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, amén, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Qué hermoso versículo. Yo creo que ese texto es maravilloso. En muchas de nuestras versiones modernas ese texto ha sido tal vez cambiado, no diría cambiado, el lenguaje bíblico no es el correcto, porque este texto que nosotros estamos leyendo se encuentra en prácticamente casi todas las versiones antiguas de la Biblia, y así está escrito en el original en griego. Los que van a entrar por las puertas de la ciudad, queridos hermanos y amigos, en aquel día,
son aquellos que han guardado los mandamientos de Dios. Por eso es importante este mensaje para hoy. ¿Por qué? Porque ya usted lo había mencionado en Isaías, Pastor Orlando, pero lo volvemos a leer nuevamente para ir concluyendo. Isaías 26:2. Abrid las puertas. ¿Cuáles puertas? Las puertas de la ciudad, como dice Apocalipsis 22:14. Y entrará la gente justa. No dice la gente injusta, la gente justa, o sea, los que estén guardando esa ley moral que es justicia. Y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Amén. Y una de esas verdades es la ley moral de Dios, de acuerdo al Salmo 119 y el versículo 172. Y así, mis hermanos, llegamos al final diciendo que los que vindican el nombre de Dios son los que obedecen su santa ley. Amén. Dice la Review and Herald del 16 de abril de 1901, palabras inspiradas que Dios le dio a la sierva del Señor Elena White. El Señor ha enviado a nuestro mundo un mensaje de advertencia, aún el mensaje del tercer ángel. Todo el cielo está esperando por nosotros para que vindiquemos la ley de Dios, declarándola ser santa, justa y buena. Hagámoslo ahora y así tendremos el privilegio de ser de ese grupo selecto, los 144,000, cuya característica es que vindican su santo nombre, el nombre de Dios. Todo el cielo está esperando, Pastor Orlando, así es, que nosotros vindiquemos el carácter de la ley moral de Dios. Wow. Pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Para que podamos nosotros ser de esos vindicadores del carácter, del nombre del Señor. Amén. Padre nuestro, estamos nosotros mirando en las Escrituras de un grupo especial en el tiempo del fin que se caracteriza por vindicar tu nombre. Amén. Por vindicar tu carácter, por ponerlo en alto en su forma de vivir, que es una vida de obediencia a tus santos mandamientos. Amén. Que están allí en tu santa ley. Por eso es que son sellados, por eso es que son apartados, para que sean completamente salvados para siempre. Oh Señor, en esta hora nosotros queremos pedirte que nos dejes esa conciencia de vindicar tu nombre desde ya en nuestra manera de vivir. Amén. Danos, oh Padre, esa voluntad de querer obedecerte tus preceptos, de querer vivir obedeciendo siempre tus mandamientos. Ayúdanos, por favor, para que podamos vindicar tu nombre, tu carácter. ¿Cómo eres tú? Que lo podamos vindicar viviendo nosotros de la manera como tú nos has enseñado. Amén. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, danos el privilegio de finalmente formar parte de ese grupo especial que vindica tu nombre desde hoy, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.